Qualicilo invita a la primera ponencia sobre sistemas integrados. En este contexto vamos a hablar sobre el consorcio de cultivos, hablando maíz, sorgo, con algún pasto, en este caso braquiarias o pánico. El ponente va a ser el doctor Ayoba, que ya está con nosotros. Él está en Campo Grande, en Mato Grosso del Sur. Le cedo la palabra al doctor Ayoba para que él comience a darle los pormenores, cómo empieza esto de los sistemas integrados. Entonces, los sistemas integrados son más complejos. Generalmente tiene muchas asociaciones entre árboles, cultivos y pastos y la presencia animal siempre. Es necesario para caracterizar un sistema integrado que haga animales en pastoreo en algún momento durante el año en la sucesión de culturas, de cultivos, y también que tengamos cultivos o árboles, ¿sí? Entonces, sí, Sergio nos va a ayudar, si necesario, porque mi español es de oír, ¿sí? Entonces, la más común como un ejemplo es la integración ganadera forestal, en que tenemos árboles con, por ejemplo, eucalipto, que es una árbol australiana, con pasto. Y la principal vantajes son el sombreado, que se incrementa el bienestar animal, y también el secuestro de carbono, que es extremadamente grande. Entonces, si tenemos como 200 árboles hectárea, tenemos un secuestro para mitigar gases de efecto invernadero de 2 cabezas bovinas hectárea. No es posible más que esto, porque el sombreado limita la producción vegetal del pasto, pero se hay gran acúmulo de carbono. No solamente se mitiga, como también se tiene un exceso de carbono que es posible hoy. Se está empezando a trabajar con la venta de carbono. Hay un mercado que se está iniciando, ¿sí? Pero vamos a hablar de un sistema que trabaja con cultivos, producción animal, el sistema integrado cultivo-ganadera. Esto Qualicilo, entonces, se intercala la producción de maíz o sorgo con pasto para se cosechar granos o para producir silagem. Especificamente, quando se habla em Qualicilo, se está trabalhando com silagem. Então, se cosecha o milho, o pasto, para a produção de silagem. Pero, quando trabalhamos com gramíneas, como é o caso de sorgo, maíz e pasto, temos sistemas mais complexos, pero a complexidade não é tão sostenível. É sostenível porque há diferenças de profundidades de raízes, profundidades para explorar o suelo, pero
limitada, porque son 2 gramíneas en la mezcla. Entonces, cuando se pone junto una leguminosa, se tiene un aumento, un incremento de la sostenibilidad, porque leguminosas el ciclo de nutrientes es mejor, es más intenso y también el secuestro de carbón es acelerado y el nitrógeno también es muy más activo para mitigar el efecto ganadero, ¿sí? Entonces es importante. También muy importante que es la dieta animal, la alimentación de los animales con este ensilado es más rico, entonces tiene más calidad en la producción, porque hay una leguminosa que incrementa los teores de proteína cruda, ¿sí? Esto es importante. Entonces se tiene una producción de ensilado muy grande y después que se cosecha el pasto tiene rebrotación junto con el guandú o el frijol guandú se tiene un pasto disponible para pastorear. Entonces, para producción de pequeños rumiantes, bovinos de carne o leche, esto no es importante, porque se tiene alimento, se tiene pasto para periodos como sequía, se tiene para el invierno, porque se cambian las gramíneas en la mezcla, ¿sí? Pero coincide específicamente son maíz o sorgo con capim y frijol guandú. Entonces tenemos muy buenos resultados porque tenemos un incremento en la producción, la productividad, ¿sí? Creo que Sergio trabajando aquí se producir 20% más con uso de guandú, ¿sí? 20% de la producción se fue guandú. Y la silaje es totalmente normal, no se necesita adición de otros productos, nada. Y la proteína cruda muy buena, por lo menos lo mismo que maíz sin guandú. Y con todos estos buenos efectos que se eleva a un aumento de la sostenibilidad. Esto es importante. Sergio. Sí, doctor, otra cosa importante para que la gente conozca un poco más del sistema. ¿Cuándo empezó esto? Brasil, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezó ahorita ya tengo, sabía que para sistemas integrados ya van casi 15 millones de hectáreas, pero yo quiero que la gente sepa desde qué año empezó, cómo es que la gente o los pecuaristas o agricultores adoptan este sistema. Sí, este es un sistema que empezó buscando aumentar la cobertura del suelo, ¿sí? La cubierta para se hacer el cultivo directo. Primero se empezó así. Y después se fue desarrollando y se percibió que había mucha producción
vegetal que no era usada para nada. Entonces se ponieron animales para pastar y hay un dado momento que los animales salen y hay rebrotación y entonces se forma, de nuevo tenemos pasto para usar herbicida, ¿sí? Y se hacer el cultivo directo, ¿sí? Y claro que se fue desarrollando y los pastos tropicales son más usados, porque el Brasil, la ganadería es más tropical en todo el Brasil. Y claro que se fue usando nuevos cultivares, se fue desarrollando sistemas con cultivares más grandes o no, ¿sí? Y con maíz, con sorgo, con soya, después de soya, para producir pasto también. Y más tarde, nosotros vimos que es necesario más sustentabilidad, porque tenemos problemas con adensamiento del suelo y el bambú, por ser más grande y por estar en la mezcla con más producción que leguminosas más bajas, se mostró muy interesante como productividad, pero también por, como se dice, Sergio, quebrar las camadas densas del suelo por el sistema radicular pivotante, ¿sí? El sistema que quebra las camadas adensadas, ¿sí? Y entonces se pensó cómo aprovechar mejor esta leguminosa en el sistema y se pensó en usar para producción de alimento para el ganado. Entonces, por esto se empezó trabajando con ensilado y este es un uso muy interesante porque el guandú es cosechado junto y después hay una rebrotación buena. Bueno, le doy la bienvenida al doctor Esaú Pérez Luna, se nos acaba de unir aquí a la sala. Igual me gustaría que Ángel o el propio doctor Esaú nos dé algunos comentarios o algunas preguntas sobre este sistema. No sé si Ángel o el doctor Esaú puedan abrir sus micrófonos y hacer alguna pregunta. Bueno, antes de que ahorita que hagan la pregunta, doctor, hablando sobre los pastos, ¿qué especie es la más idónea para formar o hacer estos sistemas integrados, ya sea con maíz o sorgo? Las gramíneas de porte más bajo, como las braquiárias, mavuno, que tiene usado, Sergio, en Oaxaca, son muy interesantes porque tiene menos competencia con el maíz, ¿sí? Cuando se utiliza gramíneas de porte más mayor, ¿sí? ¿Mayor o más grande? Más grande, más grande, más grande. Más grande. Se tiene porte más grande, entonces se hay mayor competencia, ¿sí? Esto tiene que, pero siempre se tiene que pensar en sistema como un conjunto. Se tiene menos producción vegetal, se puede tener más producción animal, ¿sí? También
es verdadero que se tiene menos producción animal, se usa por menos tiempo, se puede tener más producción vegetal. Esto es importante. Pero creo que hay algunos aspectos que necesitamos hablar. El suelo es muy importante porque incrementa materia orgánica del suelo. Y cuando se incrementa materia orgánica del suelo, nos tenemos más productividad vegetal, nos tenemos más, menos emisiones de gases de efecto invernadero y tenemos más secuestro de carbono. Esto es importante. Entonces, se tiene más sostenibilidad, ¿sí? En los cultivos intercalados, se tiene más, es más seguro la producción, porque se tiene producción vegetal, pero también hay producción animal con incremento de dinero de más de una fuente, ¿sí? Esto es importante. Entonces, se tiene la posibilidad de usar granos, se tiene la posibilidad de cosechar forraje, ¿sí? Claro, se tiene menos plagas en el suelo, menos malezas, porque el sombreado se inhibe la producción de vegetal abajo del maíz, que es más grande, y guandú, ¿cierto? Entonces, también es importante para la producción animal. ¿Por qué la producción animal? Porque tenemos una dieta más rica, ¿sí? También hay un nuevo concepto que es la agricultura de la carne. ¿Cómo se está hablando? Porque no hay en español todavía. Carne baja en carbono. Cuando se utiliza los sistemas silvopastoriles, es más fácil porque hay un gran secuestro de carbono. Pero cuando se usa sistemas integrados cultivo ganadero, el secuestro no es tan grande. Entonces, pero es posible mitigar gran parte de los gases de efecto ganadero. Entonces, se está llamando esto de carne baja en carbono. Hay asociaciones de empresas grandes como BASF y Embrapa para desarrollar, porque los sistemas cultivo ganaderos son más versátiles, son más tranquilos para se usar. Cuando se pone árbol, se necesita mucho tiempo para cosechar y se necesita usar el sistema de una forma más rígida, ¿sí? Y cuando se tiene cultivo ganadero, no, porque se puede cambiar la área, se puede cambiar los cultivos año a año y se tiene mucha flexibilidad con la producción animal también, ¿sí? Es posible se trabajar con la producción lechera, producción de carne, sí, es tranquilo. Lana, sí, es un sistema más flexible. Creo que ya el doctor Esaú, me gustaría que realizara alguna pregunta sobre estos sistemas. Antes que nada, buenas tardes, doctor Alexandre. Buenas tardes, ¿cómo está, mi amigo? Un gusto verlo. Igualmente. Ya tenía mucho tiempo que no nos saludábamos. Creo 4 años. Así es, desde la reunión de AMPA, ¿verdad? Sí. Maestro Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Esaú. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias por la invitación. A Ángel no lo ubico, pero bueno, pues muy buenas tardes. Pues es un importante tema
el hecho de los sistemas integrados. Y bueno, ya con la experiencia aquí de Sergio, acá en Chiapas, pues iniciamos algunos trabajos hace unos añitos, ¿no? De los primeros acá en Chiapas y con resultados bastante importantes. De manera personal, yo le quiero comentar y preguntar, doctor Alexandre, si no existe ningún inconveniente, el hecho de estar trabajando con sistemas integrados y hacer una combinación con con el componente arbóreo, con el hecho de hacer esa combinación entre sistemas silvopastoriles e integrados, ¿no? Que creo que bajo un buen arreglo, con el hecho de no afectar con la sombra para los otros cultivos, quiero pensar que pudiera tener un poquito de mayor impacto, dado que a nivel nacional y en Latinoamérica, pues se le ha dado mucho auge también el hecho de utilizar los sistemas silvopastoriles. No sé, bajo su experiencia, si pudiera ser posible eso o realmente el componente arbóreo afectaría el manejo en el aprovechamiento de los otros cultivos, ¿no? Sí, pero para aquellos que no conocen el trabajo de Dr. Esaú, en CACIDS hay sistemas muy buenos que silvopastoriles usados há muito tempo, desarrollados por ellos, así. Bueno, la principal dificultad cuando se trabaja con sistemas silvopastoriles es el sombreado, ¿sí? El sombreado del pasto. Entonces se necesita elegir un árbol que es posible que la luz se llegue al pasto, pero principalmente es necesario diseñar un sistema para las necesidades locales, porque diferentes árboles para diferentes usos y se necesita una distancia entre los renques, las líneas donde están los árboles. Esto es muy importante, porque se necesita una mayor producción de combustible, por ejemplo, se puede adensar más los árboles, ¿sí? Y la producción animal es menor. Pero se busca como árboles para cosechar, para usar en muebles, sí, que se necesita para usar en la transmisión de energía. Entonces, se necesita un distanciamiento mayor entre las líneas de los árboles. Entonces, esto es muy importante, porque se puede tener sistemas como los de Dr. Esaú, en que los animales comen los árboles, se corta y se pone al suelo para los animales comer, ¿sí? Esto es importante. Entonces, se definir, se pensar para qué uso se tienen los árboles. Esto no es tan importante, es importante, pero no es tanto para los sistemas cultivo ganadero, porque se puede cambiar muy fácil, ¿sí? Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Esaú, por su pregunta. El doctor Ángel ya es doctor. Tiene algunos problemas de conexión allá en Porto Alegre. Estoy esperando que haga su pregunta. Pero otra pregunta ahí, doctor. ¿Qué sistema, tanto agropastoril
silvopastoril o silvoagrícola ha adoptado más el ganadero allá en Brasil? ¿Cuáles son los sistemas agrícolas? ¿Sí? Sí. Entonces, se tiene, por ejemplo, se podría hablar que hay sistemas más direccionados para la producción animal y hay sistemas más direccionados para el cultivos. Entonces, pensar en una zona ganadera. En la zona ganadera, el cultivo son más para producción de ensilado, para obtener granos para el uso en la hacienda, ¿sí? Para el uso en el rancho. Entonces, es diferente, porque la producción animal es principal. Pero en regiones que hay producción de granos, como soya, porque soya es, o soja, creo, algunos que están aquí conozco se hablan soya, o soya. Sí, soya en México. Entonces, la producción animal es muy restricta por 3 meses. Después tiene que sacar los animales para que rebrote el pasto para hacer el cultivo directo. Entonces, es diferente. Es muy común con soya. Creo que todo Brasil Central, toda produce, y lá con Ángel, las especies que utilizadas son pastos de invierno, ¿sí? Es diferente. Y en la agricultura, en la ganadería tropical de Brasil se utiliza mucha braquiária y pánico, ¿sí? Dr. Esaú usa Tanzânia, pero es posible usar braquiária como Mavuno, Insurgente, Piatã, ¿sí? Este es más común. Piatã es muy usado porque soporta bien el sombreado y también es menos agresivo con el maíz. Entonces, cuando se está pensando en producción de granos, esto es importante. Pero cuando se está pensando en producción de silaje, no es muy importante. Porque se cosecha todo, ¿eh? Cosecha todo. Bueno, otra cosa, doctor. A ver, doctor. Sí, doctor, aprovechando, con relación a los sistemas integrados, me llama mucho la atención de el pasto. Creo, que, bueno, yo creo que es una recomendación suya también el hecho de utilizar pastos de porte medio precisamente por esa competencia con el maíz. Si es ya sea para producción de grano o para forraje, creo que hay menos competencia el hecho de utilizar un pasto de porte medio a efecto de que el maíz también no haya tanta competencia en nutrientes y en luz, ¿no? Sí, sí, porte medio o porte bajo, ¿sí? Pero para producción de silaje, creo que hay una cosa que es importante. Porte medio es mejor, pero cuando se cosecha, porque hay poca luz en los estratos inferiores. Entonces, cuando se cosecha, la luz es plena, es mucha luz, y el pasto crece mucho. Entonces, es interesante porque el sombreado se segura, como se dice, no deja que el pasto crezca mucho. Entonces, es interesante. Y el maíz tiene más calidad. Entonces, es importante que la cosecha sea de un valor, de un alimento más rico, ¿sí? Esto es importante. Y después se tiene pasto.
Entonces no hay un problema. Importante es que también hay buen control de malezas. Esto es importante, ¿sí? Porque las malezas pueden ser problema principalmente en áreas nuevas, áreas que habían floresta nativa, ¿sí? Como ahí en México, matorrales, otros. Entonces es importante cuando se planta, cuando se semea braquiária tiene una competencia muy grande con las malezas. Esto es importante. Doctor, ¿cuál es la complejidad? ¿Por qué es tan complejo consorciar 3 cultivos? En este caso, el guandú, porque es una leguminosa. ¿Qué, para hablar a la gente que está viendo, herbicidas? Sí. Entonces, cuando se usa sorgo, es más limitante. Pero cuando se usa maíz, el maíz es más tolerante a herbicidas, ¿sí? Entonces, generalmente no es necesario un herbicida antes de la siembra, no es necesario, pero después hay que observar, hay que cuidar, porque se necesita acompañar el cultivo, porque si en los primeros 15, 20 días, si hay una pequeña sequía, algo que hay limitación de lluvias, el guandú y el capim se van, el maíz se queda un poco, entonces es necesario usar herbicida y un herbicida como por ejemplo el principio activo cetoxidin o Basagran, ¿sí? Es necesario. Pero importante también es que la siembra conjunta hay, hay una facilitación del manejo, porque en una única operación de máquina se hace todo la siembra, ¿sí? Entonces se coloca, se fertiliza y se siembra el maíz, el guandú y el capim, disculpa, el pasto, en español, con una única operación. Eso es importante, ¿sí? Pero si no hay máquinas, si no hay sembradoras muy buenas, o si hay sembradoras que no se pueda adaptar muy bien, es posible que se use dos operaciones, ¿sí? 2 operaciones, una operación para sembrar el pasto y después se siembra maíz y guandú. Es importante la distancia entre las líneas, ¿sí? Tiene que usar una densidad de 60 ¿es esto, Sergio? Sí, 60.000 plantas de maíz, 65.000 plantas de maíz, 120.000 plantas de guandú, ¿sí? Porque guandú es más lento por ser una leguminosa. Entonces, y el pasto, 5 kilogramos hectárea, ¿sí? Entonces, el guandú es más lento, ¿sí? Y después que el maíz que se cosecha para producción de silado, guandú hay una rebrotación con pasto muy rápida. Esto es que para los animales entrarem, para animales pastorearem con 30 días aproximadamente. ¿Sí? Bueno, aquí tengo una pregunta de Ángel, doctor Ángel. Dice, ¿cómo integrar agricultura con ganadería en regiones tropicales que tienen estación de secas bien marcadas?
En ese caso, durante el verano se planta soya, maíz, sorgo, pero una vez cosechado las condiciones para el crecimiento del pasto, por ejemplo, un pasto anual como el milieto, aquí en México es el mijo, ya no son las mejores. Dice, es posible la siembra directa encima de pastos tropicales de crecimiento de macoyo, tipo bombás, tipo pánico. Tipo pánico. ¿Sí? Sí. Para sembrar, bueno, vamos a la sequía, primeramente. En regiones donde hay sequía, se tiene que sembrar al final de las lluvias, tiene que ter humedad en el suelo, ¿sí? Eso es muy importante, para que al cosechar para ensilado, tenga suficiente humedad en el suelo para el pasto brotar. Y después se cierra esta pastaje para se usar más tarde, cuando se necesita. Es con una forraje que se tiene verde, ¿sí? Importante, para uso en la sequía. Se está producida en sistema integrado, permanece verde por mucho tiempo. Entonces, 2, 3 meses de sequía está verde, está muy buena, ¿sí? Esto es importante. Pero necesita humedad en el inicio, ¿sí? Para siembra directa en plantas de porte más alto, ¿sí? Es diferente, porque se necesita, como se pánico, se necesita una cantidad muy grande de plantas por área, por metro, porque se necesita alta densidad, ¿cierto? ¿Cierto? Porque no se puede hacer, ¿cómo se habla? Hacer toceras, ¿cómo se habla? No se puede tener macollo, esto, no se puede tener muchos macollos, porque la máquina no irá a sembrar bien. Entonces se necesita alta densidad para que no haya muchos macollos, y el pastoreo tiene que ser muy agresivo, más agresivo, para que no crezca mucho. Entonces, cuando se saca los animales, se usa herbicida, los macollos están bien distribuidos y bajos. Entonces, es posible sembrar. Si se usa en altura normal de manejo, 50 centímetros, 60, no es posible hacer cultivos en siembra directa, ¿sí? En sistemas cultivo ganadero con pánico. Tiene que cuidar, tiene que trabajar mejor. Otra pregunta que me han hecho algunos ganaderos. ¿Qué tan factible es hacer consorcio, ya sea maíz o sorgo, con especie sinodón como estrella, zacate pasta estrella, ¿no? O bermuda. Sí, pero usted utiliza, creo que es mejor que yo no haya usado. Conozco, sí, certamente, pero creo que usted tiene más experiencia, por favor. Sí. Bueno, lo que se ha visto es que tapa o retrasa mucho el crecimiento del maíz cuando se hace un consorcio, ya sea un zacate estrella, pasto estrella o los bermudas, ¿no? Como aquí tenemos uno que es el famoso colocho. Se hizo 2 trabajos, uno contra colocho y maíz, y el otro fue mabuno, maíz, piatá, maíz. Y el que sofocó o atrapó mucho el maíz fue con el colocho, que es un Digitaria Swazi, ¿no? Entonces, sí,
atrapa mucho la planta del maíz. En cambio, con las braquiarias, el maíz despuntó muy bien. Esa es la Sí, que hemos visto en campo. sí. ¿Y con estrella? Con estrella no se hizo, pero como se fue cambiando el pasto hacia colocho, hacia esa digitaria, ya el ganado frecuentaba más el mabuno, y de ahí el piatá, de ahí el bombace que tenemos un poco, y al final dejaba el colocho, y muy al último dejaba el estrella. O sea Sí. que era más palatable las braquiarias contra Ocinodon. Sí. Doctor, ¿está ahí? Sí, Otra pregunta ahí. No, pues estoy muy atento escuchando ahí la experiencia de ustedes. Sí. creo, creo que con praderas, ¿sí? Césped, praderas, algo así, es necesario que se baje mucho. Que la siembra directa se tiene que usar herbicida. Y después la rebrotación es natural. También cuando se usa braquiária, después de 2 años, no es más necesario usar semillas. Se baja con el pastoreo, se saca los animales, se usa herbicida, y la siembra directa no es necesario usar semillas de braquiária, porque hay rebrotación intensa, ¿sí? En tu experimento de posgrado, Sergio, maestría, se fue así, ¿ah? Sí. Banco de Te, semillas, te, banco de semillas. ¿sí? Era un pasto con 2 años. Entonces, creo que con 2 años es posible. Pero también hay otras vantajes. Por ejemplo, cuando se trabaja con pequeños rumiantes, esto es muy importante, porque con pequeños rumiantes hay infestación con nematórios, con nemátodos. Nematodos. Nemátodos que verminosos, ¿sí? Entonces, son muy impactantes en la producción. Creo que es posible que se corte el ciclo, porque si tiene un pasto donde están ovejas, corderos, ¿sí? Chivos, esse se saca para fazer um cultivo, se usa o cultivo por lo menos 3 meses, 4 meses ou um pouco mais, sim? Então, não há substrato para os ovos, sim? Também não há novas deposições de huevos, ¿sí? No hay nuevas deposiciones porque no hay animales. 3, 4 meses sin pastoreo. Entonces, después que se cosecha, cuando los animales entran, antes de entrar, se usa medicamentos vermífugos, ¿sí? Para... ¿Cómo? Desparasitantes. Sí, desparasitantes. Y se espera 1, 2 días y entran los animales limpios, ¿sí? Entran limpios. Ese es posible con toda la certeza porque usamos mucho la engorda, la terminación, por ejemplo, de corderos con 60, 70, 80 días, ¿no? con granos y no es más necesario usar desparasitantes. Entonces hay un control ambiental de la parasitosis.
Es muy interesante. Esa es una técnica importante, ¿sí? También hay una idea que me he pensado aquí, que es la idea de dos ranchos en uno, ¿cierto? Porque como hay mucha seguridad en la producción, si hay algún problema con el cultivo, por ejemplo, maíz con pasto, si es posible, la maíz produce poco, es posible cosechar para uso de granos en el rancho, si tiene pasto, y con certeza si tiene producción animal. Entonces hay una seguridad en la producción, porque siempre hay una opción. Pensemos que se siembra solamente maíz y la sequía no es posible cosechar, hay pérdidas grandes. Entonces no se tiene ingresos, ¿sí? Pero si tiene una producción animal, cualquier que sea, ¿sí? Producción de lechera, de carne, hay una otra fuente de ingresos, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso, cuando todo se sale bien, tenemos dos ranchos en uno, porque hay producción de granos y producción animal. Entonces es más seguro, ¿sí? Creo que el doctor Esoy quería hacer una pregunta. Sí, sí, Sergio. Con relación a lo del problema de parasitosis que se tiene principalmente con pequeños rumiantes, muy cierto lo que comenta el doctor Ayoba. Lo que hemos hecho aquí en Chiapas es cambiar un poco los horarios de pastoreo. El hecho de que modificar el horario de ingreso de los animales, a efecto de que cuando ya esté, si el horario que se tiene es que entren a las 6, 7 de la mañana, esperamos a que haya un poco más de sol, a efecto de que esos parásitos bajen un poco, ¿no?, de lo que es el follaje, y no se parasiten de manera tan fuerte los animales. De esa forma hemos podido nosotros sobrellevar este problema. En el caso de ovinos, hay un nematodo acá muy, muy fuerte que pues ha ocasionado muchas pérdidas, como es el Hemoncus contortus, ¿no? Sí. Este parásito, ese nematodo nos ha ocasionado problemas muy severos, pero con el pastoreo racional y con el cambio de horario de ingreso de los animales, disminuye de manera importante la parasitosis. Sí, creo que esto es una posibilidad, pero hay también una cosa muy importante en su sistema integrado, su silvopastoril, porque tiene una leguminosa que hay gran aporte de nitrógeno, que es importante para la fertilidad del suelo, doctor Esau. Pero también los animales comen las hojas. Entonces hay un aporte grande de proteína. Y cuando hay un aporte grande de proteína, los animales son más resistentes a la parasitosis. ¿Sí? Esto es importante. Después, con un pasto más alto, también es importante, porque las larvas no caminan en las hojas, no se suben a el pasto. Entonces, es un control más fácil, ¿sí? Ahora, hay algunas cosas que son naturales. Por ejemplo,
cuando se tiene un pasto con más calidad, por así decirlo, como si la verminosa es más tolerada por los rumiantes, pequeños rumiantes, porque tiene más resistencia, ¿sí? Por la calidad del alimento. Estamos, claro, todos saben, todos son profesionales de las ciencias agrarias, que cuando la dieta, la calidad del alimento para pequeños ruminantes es mejorada, los pequeños rumiantes son más resistentes, ¿sí? Pero para nosotros, interesante que se disminuye mucho la desparasitación, ¿sí? Esto, Sergio, ¿sí? Esto, entonces también disminuye la contaminación de la carne por residuos, el trabajo, porque cuando se tiene muchos animales, se necesita pasar, se necesita más tiempo para trabajar. Entonces, todo esto es disminuido. Otra cosa que se tiene un pasto, como Ángel ha preguntado, para se utilizar en la sequía en ambientes más secos, con la producción de las lluvias, usa granos, hay una aceleración de la engorda, siempre, porque se aporta más nutrientes. Entonces se necesitaría algo como 6 meses, 5 meses para un borrego hasta 30, 35, 40 kilos. Con esto se termina con 60, 70 días, ¿sí? Entonces también hay otras ventajas, ¿sí? Con los bovinos también, ¿sí? Se acelera. Y es muy común se engordar con 24, 26 meses por la calidad de la dieta, ¿sí? ¿Me comprenden todos o mi español está muy, muy exquisito? ¿O no, tranquilo. Se entiende, todo bien, tranquilo. Listo. Doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor Esaú. No, por mi parte no, doctor. Creo que ha sido interesante lo que hemos abordado ahora, de algunas dudas que se tenían. También la oportunidad que se tiene de saludarnos. Yo le agradezco a Sergio el que me haya comentado, aunque el día de hoy regresé tarde del rancho y se me estaba pasando ya la reunión, pero bueno, llegué todavía un poquito a tiempo. Tranquilo, tranquilo. Y aquí estaremos mientras está esta situación, pero bueno, es una buena forma también de que estemos comunicados de aquí en adelante para ver qué proyectos podemos realizar de manera conjunta y tener también esa oportunidad de poder compartir esos resultados y esas experiencias, ya sea de Brasil o de Chiapas o de México, hablando de otros estados, y bueno, continuar trabajando en esta área tan importante que es de la agronomía y la ganadería. Sí, creo que cuando un productor, un ganadero se empieza a hacer cultivos, no para más. Cuando se usa sistemas integrados, no para más. Lo mismo se pasa con un productor de granos, porque las ventajas son muy grandes, ¿sí?
serão integrados. Serão integrados. Não é mais possível, porque há uma vantagens, mas não solamente vantagens. Se tem uma questão que é a sustentabilidade, ¿sí? La disminución de gases de efecto invernadero, la mejor aprovechamiento de la tierra. Eso es muy importante, porque las personas buscan por alimentos más sanos, alimentos más sostenibles, más bien producidos, ¿sí? Entonces, no se va, como se dice, al pasado no se va más, solamente con sistemas integrados para frente, ¿sí? Pero una cosa importante es que hay mucha diversidad en México, por ejemplo, en las regiones, y hay cultivos de altitud, y hay cultivos al nivel del mar, ¿sí? Entonces hay regiones bajas y hay regiones muy altas con mucha altitud. Hay mucha diversidad de cultivos, no solamente maíz, que es muy más importante en México que en Brasil. Maíz en Brasil se come poco, se utiliza para popcorn y cosas así. La mayor producción es para producción animal, es diferente, ¿sí? Se usa mucho para producción de carne bovina, que en México también es un tanto diferente. Pero creo que, por ejemplo, en China, la producción de árboles se usa con gallinas. Sí, es diferente. Creo que es posible usar con cerdos. Creo que se tiene que pensar la idea general de asociar cultivos que sea posible la producción de alimento al año entero con producción animal. Eso es importante. Y después desarrollar sistemas que puedan responder a cuestiones locales. Entonces se utiliza una área que se tiene producción de frutales, por ejemplo. Se puede usar el pasto para pequeños rumiantes, ¿sí? Entonces es posible. Es un sistema que hablamos de fruti-ovinocultura cuando se utilizan ovinos, ¿sí? Es muy posible. En Brasil hay una región en semiárido que hay mucha producción con riego. Entonces se utiliza la producción de carne ovina porque hay un mercado local muy importante. Y no hay necesidad de usar máquinas para controlar la vegetación. Se usa simplemente ovinos, ¿sí? Es un sistema, ¿sí? Entonces hay muchas opciones y muchas tienen que ser desarrolladas para las condiciones de México, ¿sí? Pienso que, por ejemplo, con café, en regiones de altitud, sería necesario que no se usase cabras, porque van a comer café. ¿Sí? O se usar coleta de fezes de cabras que comen café maduro. También es interesante, ¿sí? En Brasil hay un cultivo que se utilizan pájaros que comen café, se comen café maduro.
solamente el café pronto. Entonces se cosecha las fezes y se saca el café que está allí. Y es muy caro, es muy importante. Un café muy caro, muy bueno, porque todos los granos son seleccionados por los pájaros. Creo que lo mismo cuando se usan cabras, chivos, creo que se puede pensar, ¿sí? Estoy aquí instigando, estoy aquí pensando para que ustedes encuentren soluciones para los cultivos de México. Este es muy importante, ¿sí? En Brasil, soya, maíz, sorgo poco, sorgo grano, mucho sorgo silajero, es más difícil intercalar porque el sorgo grano forrajero es muy alto, ¿sí? Y el sombreado es grande. Pero el sorgo granífero es muy tranquilo. Usamos en el inicio, pero estamos más concentrando en maíz porque en las haciendas, en los ranchos, se tienen muchos cultivos. Por ejemplo, estamos usando en una región que hay uso de algodón, mucha producción de algodón. Cuando se saca algodón, en el año siguiente se usa soya. Y después de soya se hace o pastos para pastoreo directo, o se hace maíz con pasto y guandú para silaje, para un ensilado, usar en confinamiento. Entonces, ese es el foco. Se tiene algodón, se tiene granos, y se tiene silaje para confinamiento, como voluminoso, como base, ¿sí? Então, son sistemas que el maíz es más atractivo, pero también creo que es posible se usar en pequeños ranchos el maíz para producción de alimento humano, para uso en tamales, de otras buenas comidas mexicanas, y después si tiene pasto, usar con los restollos, con los animales, y para pastoreo de vacas lecheras, otras cosas. Entonces, creo que en México son más importantes los sistemas integrados que en Brasil, porque es posible usar para alimentación humana, ¿sí? Más que en Brasil. Entonces, creo que esta podría ser una línea de investigación, la producción de alimentos para uso humano con uso animal, los restos de cultura, ¿sí? Esto no se hace aquí, es difícil en Brasil. ¿Sí? Bueno, creo que ya llegó la hora, ya son las 7:07. Espero que no se hayan equivocado los brasileños que marcamos 8 y eran las 7, ¿no? Lo vi en la página de Embrapa y marcaron 8 horas. De Brasilia, ¿no? Bueno, doctor Esaú, doctor Ángel, les agradezco mucho su compañía y nos vemos en la otra semana o de aquí a 15 días para otros live, ¿no? Para ver sobre sistema silvopastoril, con Ángel, un tema muy interesante que es el método Jotatino, que es un nuevo método de pastoreo, que apenas está en investigación todavía, ¿no? Y tanto Ángel como la doctora Alejandra Marín de Colombia saben muy bien, entonces ellos posiblemente den ese tema a finales de este mes. Y con el doctor Esaú sobre silvopastoril, un trabajo de casi más de 20 años, ¿no? En CACITS,
¿no, doctor Esaú? Y pues pasé, creo que le pedí permiso ahí a Ernesto Coser, que es referencia en cercas eléctricas en Brasil, le gustó mucho cómo se ha trabajado en CASITS. Sí, ahí publicaron, hay unas preguntas ahí de Néstor Coser. Y bueno, doctora Yoba, le agradezco mucho su tiempo. Ya para usted son las 8 de la noche, ¿no? Ya casi va a descansar. Sí. Ya debe estar durmiendo usted, doctor. No. Bueno, ya la pero lamentablemente estoy mucho atareado y entonces la charla, el conservatorio solamente, ¿sí? Pocos dados, pero con mucho gusto. Es muy bueno estar aquí. Bueno, les Espero agradezco. saludarlos. Gracias Sergio y estaremos en contacto. Claro, Un abrazo. Abrazos. Yoba. Bueno, buenas noches los que nos siguieron en el live. La otra semana vamos a estar dando el tema de ensilaje con otro compañero brasileño, para ver snap lash y ensilaje de plata entera. Bueno, buenas noches a todos. Hasta luego.